Hola, buenos días, ¿qué tal, ingeniera? Mi nombre es Maynor José Hueso Morales y s- mi número de carnet es 2037-522 y en esta ocasión vengo a hablarles sobre el capítulo número 3 de Don Quijote de la Mancha. Vamos a proceder a leer el capítulo número 3. El capítulo número 3 de Don Quijote de la Mancha comienza así, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. Y así, fatigado desde pensamiento, abrevió un venteril y limitada cena, la cual acabada llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estuvo confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió Don Quijote, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgada es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla donde vuestro castillo velaré, en donde en vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterios, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo semejante de fañazas es incluido. El ventero, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta del juicio de su huésped. ¿Acaso de creerlo cuando acabo de oírle semejantes razones? Y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba, y pedía que tal propuesta era propia y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él ansimesmo de los años de su mocedad se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, las islas de Riarán, Campos de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Oliveria de Valencia, la Rondilla de Granada, las playas de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando algunos pupilos, finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo último se había venido a recoger a cual su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquiera calidad y condición que fuesen,
solo por las muchas afición que les tenía y porque partiesen con él de sus avares, en pago de su buen deseo, díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podía velar donde quiera, y que aquella noche la podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntándole si traía dineros, respondió don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero, que se engañaba, que puesto caso que en las historias no se escribía por haberlas parecido a los autores dellas, que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias. No por eso había de creer que no los trajeron, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña donde llevaban ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, sino era que tenían algún encantador, si no es algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría, trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano, con alguna redoma de agua, de tal virtud que que en gustando alguna de esas gotas, luego al punto quedaban sanos de ellas, de esas llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido, más que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros, por esa acertada que sus escuderos fueron prohibidos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran para que eran pocas y raras veces, ellos mismos los llevaban todo en las alforjas, muy sutiles, que casi no se parecían a las anclas del caballo, como que era otra cosa más de importancia, porque no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se los podía mandar como a un ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase allí delante sin dineros y sin las prevenciones referidas a que verían cuando bien se hallaba, que ellos cuando menos se pensase. Prometióle don Quijote de hacer lo que se aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio. Luego se dio orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la ventana estaba,
Y corrigiéndolas Don Quijote, todas las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó a pasear comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero. A todos cuentos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y el armazón de caballería que esperaba. Admiraron de tan extraño género de locura, y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con sosegada ademán unas veces se paseaba, otras arrimaba su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlo por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad la luna que podría competir con él, que se prestaba de manera que no al noble compañero que hacía. Era buen visto por todos, antojósole en esto, aun de los arrieros que estaban en la venta, ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote que estaba sobre la pila, el cual viendo llegar en voz alta dijo: Oye tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó, mira lo que haces y no las toques, si quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No me curó el arrieto de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera curase en salud. Antes, trabando de las correas, los arrojó gran trecho de sí, lo cual visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo, y puesto el pensamiento a lo que parecía en una señora Dulcinea, dijo: Acordadme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro abalsado pecho se lo ofrece, no me desfallezca en este primer trance vuestro favor y amparo. Y diciendo estos y otros semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dijo con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó al suelo, tan maltrecho que si segundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que lo curara. Hecho esto, recogido sus armas, y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin haberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a a su muslo, y llegando a quitar las armas para desembrazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra, y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza. Sin hacerla pedazos, hizo más de 3 cabezas del segundo arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga, y puesto a mano a su espada, dijo: Oh señora de la fermura y esfuerzo, y vigor debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este coativo caballero, que tamaña aventura está atendiendo. Con esto cobró a su parecer tanto ánimo, que si lo acometieran todos los arrieros del mundo, no volverían el pie atrás,
Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que lo dejasen porque ya lo había dicho cómo era loco y que por loco se liberarían, aunque lo matase a todos. También Don Quijote le daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen de andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros sois y baja canalla, no hago caso. Tirad, llevad, venid, ofendedme en cuanto pudiereis, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestras sandes y demasía. Decía esto, y con tanto brío y denuedo, que infundió un terrible temor en los que acometían, y así por esto, por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar piedras, y él dejó retirar a los heridos, y tornó a la venta de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No lo parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería. Luego, antes de que, antes de que otra desgracia sucediese, y así llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había osado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho en aquel castillo, no había capilla, y para lo que restaba de hacer, era necesario que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según, según él tenía noticias del ceremonial y la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que le tocaba a él velar de las armas, con que solo, con que son solo 2 horas de vela, se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4 horas. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba allí pronto para obedecer, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él les mandase, a quien con su respeto dejaría. Advirtió, y medroso de esto, el castellano, y llegándose hacia él, se disculpó de la insolencia que aquella gente había usado, sin que él supiese con alguna por qué bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole que ya le había dicho en que aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer, era necesario que todo el que toque el quedar armado caballero consistía en la pescozada y en espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con que le tocaba velar de las armas, que con solo 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se le creyó a Don Quijote, y dijo
que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pusiese, porque si fuese otra vez acometido y viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquella que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y modroso de esto, el castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con los dos ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hinchar las rodillas, y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda, alzó la mano y diole sobre el cuello un golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes, como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias, pero las proezas que ya habían visto del noble caballero le tenían la risa a raya. Al ceñirse la espada, dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced muy venturoso y caballero, y le dé ventura de lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él, porque él supiese de ahí en adelante a quién dejaba obligado por la merced recibida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía en las tendillas de Sancho Bienaya, y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor Don Quijote. Le replicó que por su amor se hiciese merced de que ella adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio con la que la espada, preguntándole su nombre, y dijo que se llamaba Molinera, y que era hija de un honrado molinero de, de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas pues da galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió en él y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir en hora buena. Ese sería el capítulo de Don Quijote número 3. Ahora viene mi crítica. Este capítulo de Don Quijote de la Mancha es un capítulo interesante, ya que nos narra la historia de un señor que se llamaba Don Quijote de la Mancha. Y él
También me tomé la molestia de leer el capítulo 2 y por ahí pude ver de que él también leía muchas novelas en ese tiempo, por lo cual él se, él se autodenominó caballero andante, porque a él le gustaban las historias de caballeros andantes, por lo cual él se autodenominó un caballero andante. Y mi capítulo trata sobre cómo Don Quijote, pues se autodenomina caballero andante, por lo que tuvo que hacer ese ritual de cuidar las armas, pero necesitaba una capilla, por lo cual al no encontrar una capilla, tuvo que ponerlas sobre una pila y ahí custodiarlas. Y como se podría decir ahí, no dejó que nadie llegara a tomar agua de esa pila en lo que él estuvo ahí, por lo que también decía que se necesitaban 2 horas de que él cuidara las armas y él sin mucho esfuerzo, muy sencillamente las cuidó durante 4 horas. O sea, 2 horas más demostrando que él puede ser un caballero andante. Para al final conocer a dos muchachas, les puedo decir así, que, que él pidió de favor tras los actos de las muchachas, que agregaran don enfrente de sus nombres, como podría ser Doña Telosa y Doña Molinera, para luego él, muy, muy alegre, jubiloso y todo, se subió a su caballo y arrimó a sus aventuras. Fue en busca de sus aventuras y eso es una historia de algo que Don Quijote no se resigna a tener, digamos, una vida de costumbre, una vida muy tradicional y así. Entonces, dicho todo esto, ahora vamos con las que serían las palabras que recopilé de todo el capítulo, y la primera sería ventero, el cual un ventero es como decir el encargado de una venta, de un puesto de ventas, el cual fue el puesto de ventas al que primero llegó Don Quijote, ¿verdad? La segunda palabra que yo encontré sería ansimesmo. Ansimesmo quiere decir que es como significado a sí mismo, pero como se podría decir en castellano, en el diccionario castellano eso aparece como a sí mismo, ¿verdad? Entonces, la tercera palabra sería monsedad, la cual significa que es un periodo de la vida de una persona, el cual es comprendido entre, se podría decir que la infancia hasta la madurez, hasta que llega a ser adulto, anciano y así. Eso sería mocedad. La cuarta palabra que yo recopilé sería ungüentos, la cual es sustancias que se usan sobre la piel para calmar o curar heridas, ¿verdad? Quemaduras, erupciones cutáneas, raspados o simplemente una caída y me raspé y me he hecho un ungüento, eso me cura. Y la última palabra que yo recopilé sería la de alfajor. Y alfajor significa que es un tipo de manjar, es un tipo de antojito muy popular, hecho a base de manjar o dulce de leche.
Y eso sería mi video. Muchas gracias por su atención, ingeniero. Espero sea de su agrado. Y sin más que agregar, me despido. Bye.